está delimitada. Por lo tanto, todas las personas están muy cerca del lugar del incidente. Puedo observar niños en brazos, ¿sí? Puedo observar mujeres, tal vez personas de la tercera edad, mujeres gestantes, que claro, por supuesto, tienen un gran riesgo al estar cerca de esta escena. Y por supuesto, todas las personas que se encuentran cerca, sean hombres o mujeres, es un riesgo que tienen al estar muy cerca de esta escena. ¿Cuál es nuestra solución? Probablemente cuando existe un evento de emergencia, lo primero que existe es esto, el abordamiento de la comunidad hacia la emergencia, ¿sí? Y usted, al ser respondiente o al mencionar, yo conozco de primeros auxilios, permítanme ayudar, le van a bombardear de presiones. Le van a decir, pero atiéndale rápido, pero llame a la ambulancia, pero qué pasa que no viene, usted dijo que sabía cómo hacer, y en sí, todos los cuestionamientos que pueden existir en ese evento de trauma, ¿sí? En ese evento traumático, en ese evento psicológicamente alterado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el manejo de esa escena es muy importante. Usted tal vez a la persona que se encuentra cuestionando mucho más a usted, haga que le sea útil. Esa persona que le está diciendo, pero ¿qué fue que no llega la ambulancia? ¿Por qué no te apuras? ¿Por qué esto y por qué otro? O tal vez hasta insultando de cierta manera. Perfecto. Usted, señor, por favor, haga la llamada 911, pídame una ambulancia. La otra persona que se encuentra de igual manera bastante combativa, de acuerdo. Usted, por favor, ayúdeme con un perímetro de seguridad. Que todas las personas están fuera de 5 metros al lugar del incidente. Necesito poder tener un acceso de la ambulancia, poder evacuar al paciente, ayúdeme con eso. Esas personas que están alteradas enfocan esa energía hacia otro lado, no hacia usted, sino hacia las tareas que usted le ha especificado. Y va a ser de ayuda y no de una presión hacia usted, ¿de acuerdo? Esa puede ser una técnica por la cual usted pueda mejorar esa escena, mejorar ese ambiente, asegurarlo para que usted pueda liderar esa escena de mejor manera, ¿sí? ¿Cuál es la forma adecuada de poder dar esas indicaciones? Pues voz fuerte, respetuosa y una comunicación asertiva, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Comunicación asertiva quiere decir dar órdenes claras, concretas y sencillas, ¿sí? Que el receptor pueda entenderlas, que el receptor pueda manejarlas, ¿sí? Y que el receptor pueda tener la seguridad de que usted está apoyándolo para manejar la tarea que le ha encomendado. ¿De acuerdo? Bien, esta es otra imagen, ¿sí? Eh, Muy probablemente esta es una imagen en la cual se encuentra más de un herido, ¿sí? Si pueden observar en la parte de acá del césped, se encuentra, permítanme un segundo, en la parte del césped, bueno, en la parte del césped, cerca del vehículo volcado, tal vez y probablemente no está muy nítida la imagen, se encuentra el nido de heridos que se conoce comúnmente, ¿sí? En la parte del centro de la carretera se encuentran parte de los involucrados, por lo cual existen varias personas, entendería yo que son rescatistas, que están evacuando a las víctimas o a los pacientes hacia el nido de heridos. Y pues se observan ambulancias, ¿sí? Que muy probablemente estarían evacuando a los involucrados en el accidente, pero existe cierta delimitación de la escena. Podemos ver patrullas también y las ambulancias que se encuentran a cierta distancia para marcar ese territorio, esa delimitación y poder tener una mejor atención hacia los pacientes, ¿sí? Bien, una vez que nosotros tenemos la escena segura, tenemos sabemos cuál es la situación y sabemos cuáles son los recursos que hemos abordado y tenemos esa seguridad de que podemos trabajar con el paciente, vamos a hacer la valoración del paciente, ¿sí? Tenemos que saber si el paciente se encuentra alerta, si el paciente al momento de ustedes presentarse, ingresar a la escena y decir buenas tardes, soy personal de salud, permítame ayudarle, el paciente responde, o si al momento de ustedes ingresar y hacer un estímulo doloroso, el paciente responde, o si simplemente existe inconsciencia. Ninguno de estos factores ayuda a que el paciente responda, ¿sí?
Cabe recalcar que si ustedes ven a un paciente inconsciente o si ustedes están en la calle y una persona cae en inconsciencia, lo primero que ustedes deben hacer es tomar el pulso carotidio, verificar si tiene pulso o no, ¿de acuerdo? Porque gran parte de las emergencias, grandes estadísticas indican que los paros cardiorrespiratorios, al momento de ustedes realizar otro tipo de evaluación, se pierde significativamente tiempo valioso que pudieron haber reanimado. ¿Sí? Si ustedes no tienen pulso en el paciente o si sospechan de no tener pulso en el paciente, hacen las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿De acuerdo? Igual lo vamos a ver en estas mismas diapositivas que posteriormente van a encontrarse. Bien, si no existe inconsciencia en el paciente, si ustedes no lo vieron caer en inconsciencia, ustedes pueden valorar si está alerta el paciente, si al estímulo verbal el paciente le responde o si al estímulo doloroso el paciente le responde. Dependiendo de esto, ustedes van a poder interpretar con qué tipo de pacientes van a poder realizar el abordamiento. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el abordamiento? Pues, ¿cuál es el manejo adecuado de este paciente? Y aquí les he colocado un protocolo, ¿sí? Un seguimiento por el cual nosotros nos podemos guiar. Este protocolo está bajado del PHTLS, ¿sí? Del libro guía de la gran mayoría de los paramédicos sobre los traumatismos que ocurren en las emergencias a las cuales comúnmente asistimos. ¿Sí? Como primer punto, nosotros tenemos sobre la X. ¿Qué significa X? Pues hemorragias ensanguinantes. La A, en la cual corresponde a nuestra vía aérea. La B, a la respiración. La C, a la circulación. D, a discapacidad. Y E, exposición o ambiente. ¿Sí? Acá vamos a ir detallando cada una de ellas. ¿De acuerdo? Bien, hemorragia ensanguinante. ¿Por qué ocurre de que primero está la X como hemorragia ensanguinante? Si pueden apreciar en esta imagen, es un paciente que tiene una hemorragia de gran evacuación de líquido vital, que es la sangre de él mismo. Este paciente puede en minutos fallecer por esta hemorragia precisamente. Y si yo no trato esta hemorragia de primera instancia, por primer punto, este paciente tiene muy pocos minutos de vida por ser una hemorragia ensanguinante. Hemorragia ensanguinante quiere decir hemorragias de grandes vasos calibres de irrigación sanguínea, por la cual el paciente puede en minutos tal vez fallecer. ¿Es más importante tratar la hemorragia ensanguinante que la vía aérea en estos casos? Sí, primero abordo la hemorragia ensanguinante. ¿De acuerdo? Posterior a aquello, yo manejé mi hemorragia ensanguinante, pude hacerle un torniquete probablemente para detener esa hemorragia, pues ok, voy hacia mi vía aérea. ¿Y de qué manera? Pues tengo que abrir la vía aérea. Si el paciente estuvo hablando, pues lógicamente tiene una permeabilidad de su vía aérea, pero si no es así y yo necesito que el paciente permeabilice esa vía aérea, pues voy a realizar este procedimiento, ¿sí? Elevación, inclinación de cabeza, elevación del mentón, ¿de acuerdo? Estoy con una de sus manos, pues, haciendo hacia la parte posterior de él mismo la cabeza para poder levantar su mentón y permeabilizar esa vía aérea, ¿de acuerdo? Para que el aire ambiente pueda ingresar con gran facilidad hacia sus pulmones. Recordemos que el oxígeno es muy importante para que nosotros podamos realizar todas nuestras actividades realmente, ¿no? Ahora, ¿cuándo ocupo este tipo de maniobras? ¿Sí? Este tipo de maniobras la ocupo cuando el paciente no es víctima de trauma o no estoy sospechando de un daño cervical. Pues si bien es cierto, observen la maniobra al momento de realizar este procedimiento, involucra un movimiento cervical. Y si yo tengo algún traumatismo a nivel cervical, pues lógicamente voy a lastimar muy probablemente ese traumatismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es mi maniobra a seguir? Es la de acá, ¿sí? Esta maniobra voy a hacerla con mi mandíbula, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento? Evitar el movimiento cervical, ¿sí? Pero facilitar la permeabilidad del paciente para que pueda ingresar el aire hacia sus pulmones y que pueda oxigenarse, ¿de acuerdo? Esta maniobra lo hago cuando el paciente es víctima de trauma y necesito que la cabeza esté totalmente inmóvil
para evitar un daño cervical, ¿de acuerdo? Que probablemente podría existir. Ya estaría evaluando consecuentemente cada uno de los puntos para saber si tiene o no tiene un daño cervical el paciente, ¿de acuerdo? Esta de acá se llama extensión mandibular, ¿bien? Coloco mis manos tal cual como se la puede ver en la diapositiva, ¿sí? Para hacer una fuerza sobre mi mandíbula hacia la parte superior, hacia la parte de arriba, y que pueda existir el ingreso adecuado de aire, ¿bien? De acuerdo, una vez que yo sé que el paciente se encuentra con una buena permeabilidad, yo voy a manejar la respiración. Aquí, ¿qué involucra? Aquí aún no estoy valorando cuántas respiraciones tiene por minuto. Simplemente estoy viendo si el paciente tiene una buena respiración, si es muy rápida o si es muy lenta. ¿De acuerdo? Si sus campos pulmonares realizan un buen llenado. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestro hemitórax derecho e izquierdo, al momento de insuflar, de inhalar, perdón, y de exhalar, pueda existir ese movimiento torácico y que pueda existir en ambos campos pulmonares, ¿sí? En ambos hemitórax, ¿de acuerdo? Suelen existir emergencias en las cuales solamente uno de los lados de sus pulmones es el que tiene el movimiento torácico, mientras el otro se encuentra atenuado. Bien, entonces a eso me refiero con la respiración, saber que el paciente tiene una buena respiración, que el paciente no está utilizando músculos accesorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente no se le marcan los músculos o no se le marcan las costillas por una respiración totalmente forzada que puede provocarse por tratar de compensar la falta de oxígeno en su cuerpo. El paciente empieza a desesperarse porque le falta el oxígeno y a respirar de forma más acelerada y más fuerte. ¿Bien? Ok, después de que yo sé de que el paciente tiene una buena respiración que soluciona el tema de la respiración, pues voy a ver la circulación, ¿sí? Dentro de la circulación, pues de igual manera, aún no es necesario, perdón, saber cuántas pulsaciones tiene por minuto. Aquí lo que yo necesito saber es si es que existe perfusión a nivel distal, ¿sí? Eh, Toman sus pulsos distales y necesitamos saber si es que están perfundidos, ¿de acuerdo? Control de hemorragias que se encuentran, que tal vez no eran ensanguinantes, pero que ustedes pueden observarlas y que son necesarias de tratar. Es decir, son hemorragias que tal vez no comprometían la vida del paciente y que era necesario abordar primero la vía aérea, por lo tanto, hicieron de esa manera. Pero, consecuentemente, tienen que tratar esa hemorragia una vez solucionado lo que le atentaba a la vida de ese paciente, que en ese momento era su vía aérea, ¿sí? Y en pulso se refiere a que el pulso se encuentra rápido o lento, ¿sí? Aún no es necesario saber cuánto tiene de pulso, pero sí saber si es que es rápido o lento, si es que el pulso es fuerte o es débil, de acuerdo a nivel distal, en sus pulsos más cercanos hacia el corazón también, ¿sí? Para poder interpretar si el paciente está haciendo una buena irrigación sanguínea. Otro de los factores que estamos visualizando en la circulación es el nuestro llenado capilar, ¿de acuerdo? Ustedes pueden tocar sus uñitas o visualizarlas de primera instancia. Pueden verlas que todas tienen una tonalidad roja o rosada. Ustedes presionenla, ¿sí? Y se hace blanco. Dejen de presionar e inmediatamente retoma en la misma coloración cada una de sus uñitas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si esto se demora, quiere decir de que nuestra circulación no es la adecuada y algo está pasando en mi cuerpo. Tal vez existe una vasoconstricción, tal vez existe una hemorragia, tal vez existe algo cardiogénico que puede estar alterando este llenado capilar, ¿de acuerdo? Bien, una vez de que yo he hecho esta primera valoración, ¿por qué lo indico de esta manera? Primera valoración y bastante importante antes de la llamada del CEN, como pueden ver en las diapositivas, es cada uno de estos factores son minutos de vida que tiene el paciente y que debemos solucionar inmediatamente, ¿sí? Esto quiere decir de que ese tal vez es el orden, pero esto no elimina el hecho de que ustedes puedan hacer todo este procedimiento de manera uniforme, es decir, todo al mismo tiempo.
¿A qué me refiero con esto? Nuevamente, mientras un respondedor se encuentra realizando un torniquete tal vez por la hemorragia ensanguinante, el mismo respondedor puede dar las primeras órdenes que las mencionábamos en la valoración de la escena. Usted, por favor, llame al ECU 911 e informe de la situación. Usted sigue haciendo su procedimiento, sigue ayudando a las primeras patologías que pueden darle una muerte en minutos a ese paciente, pero ya está haciendo la activación del CEN, ya está haciendo la llamada de emergencia para que reduzcan los tiempos y puedan mejorar la calidad de vida de ese paciente, ¿sí? ¿Cómo vamos a reportar esto de acá? Pues un estudio indica que actualmente la gran mayoría de personas tienen un dispositivo móvil con altavoz, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? Que este mismo estudio puso a prueba a varias civiles con un evento de emergencia, ¿sí? Un evento de emergencia en el cual identificaban una hemorragia y cómo trataban a ese paciente después de haber recibido un taller de primeros auxilios y cómo trataban a ese paciente después de no haber recibido dicho taller, ¿sí? Bien, varias de las personas que no recibieron el taller pudieron haber, detenieron la hemorragia realmente, pudieron atender a ese paciente, pero se les complicó mucho hacer la llamada de emergencia, ¿sí? Y las otras personas que asistieron a dicho taller, pues prácticamente, como les mencioné hace un momento, tuvieron el manejo de la escena, tuvieron la comunicación asertiva y supieron cómo manejar a esa víctima de manera en la cual, mientras el respondedor que conoce primeros auxilios básicos se encuentra atendiendo a la víctima, daba órdenes para que puedan hacer esa llamada de emergencia y el tiempo que demoró la ambulancia en llegar a esas emergencias fue mucho menor, ¿sí? Y aparte de eso, pues cierto número, un gran porcentaje de ellas mismas, lo que hicieron es atender al paciente y colocar su teléfono celular en altavoz. Mientras seguían con la atención, estaban reportando la emergencia para que puedan tener una mejor respuesta de este sistema de emergencias médicas, ¿sí? ¿Qué es lo que reportaron a este sistema, al ECU 911 en el Ecuador? Pues la descripción del accidente, ¿sí? El lugar exacto del accidente. Esto quiere decir de que ustedes van a dar calles principales, calles secundarias, sector en el cual se encuentra, ciudad. Hay muchos de los ECUs que tienen muchas ciudades que están en su jurisdicción, ¿sí? Y un lugar específico de referencia, ¿sí? El lugar de referencia no es a veces la tiendita de Carlos. El lugar de referencia es a una cuadra del sindicato de choferes o al frente de la escuela Juanita Ramos, ¿sí? Ese sería el lugar perfecto de referencia. No todas las personas pueden conocer tal vez las tienditas de barrio o las referencias que muchas de las veces dan en estas llamadas de emergencia al 911. Es muy necesario de que puedan dar una referencia bastante característica de alguna empresa, tal vez de un lugar comercial de bastante conocimiento poblacional, que sí verdaderamente ayude a la llegada inmediata hacia esa emergencia, ¿sí? Muy importante el número de víctimas, cuántos son los pacientes involucrados en esta emergencia, el estado de la persona. Por lo tanto, si ustedes tienen la capacidad de colocar el teléfono en altavoz mientras están atendiendo al paciente, les facilitaría muchísimo poder dar el estado de la persona en la cual se encuentran atendiendo, ¿sí? El tiempo transcurrido del evento, un dato muy importante, pues de esa manera van a poder conocer cuánto tiempo ha estado el paciente en tal emergencia y dependiendo de la emergencia, pues van a saber qué tipo de procedimiento van a realizar al momento de llegar hacia el lugar de emergencia, ¿sí? Su nombre y apellido, porque es importante esto junto con su número telefónico, porque dentro de los protocolos del CISEC 911 está que van a tener que hacerle otra llamada a usted para poder verificar el personal de salud, si usted puede dar primeros auxilios básicos
con la asistencia telefónica de los mismos. Han existido muchos de los casos en los cuales han podido solucionar de esta manera grandes accidentes, ¿no? Y de esa manera salvar vidas. Mientras está llegando la ambulancia, el personal de salud que existe en el ECO 911 está dando una asistencia vía telefónica para que cualquier persona que está en el lugar del incidente y ha reportado la emergencia pueda manejar esa emergencia hasta la llegada de la ambulancia. ¿Sí? Bien, una vez que he reportado, pues estaría entrando a la parte de nuestra valoración secundaria, ¿sí? Hasta que pueda llegar la ambulancia o si la emergencia la estoy tratando realmente en el domicilio y así va a ser la atención, pues tengo que asegurarme de que estoy atendiendo toda y absolutamente toda la emergencia. Por lo tanto, debo realizar una valoración secundaria. Para esto, aquí me indica el AMPLIA, ¿sí? El AMPLIA que nos está dividiendo en alergias, medicamentos, problemas de salud, libaciones, ingestas y antecedentes. ¿A qué se refiere con esto? Si el paciente tiene algún tipo de alergia, sea medicamentosa o sea hacia el polen, físicas, cualquier tipo de alergia que pueda tener el paciente. Si es que ustedes están yendo hacia una emergencia respiratoria y el paciente es alérgico al polen, pues probablemente esa es la causa. ¿Y cuál es el tratamiento que ustedes van a tener que hacer? Pues alejarlos de la causa, ¿sí? Medicamentos. Tienen que ustedes tener el conocimiento para reportar si es que llegaran a transportar ese paciente o activar el sistema de emergencias médicas, cuáles son los medicamentos que está consumiendo o tomando el paciente para que la interacción medicamentosa al momento de proveer de algún tipo de medicamento por parte del médico o del proveedor de salud no interfiera y no cause más problemas, ¿sí? Problemas de salud. Esto incluye cuál es su estado actual, cuál es el problema actual, de salud que tiene el paciente. ¿Sí? Traten de hacer una encuesta bastante amplia, ¿sí? de la problemática salud por la cual se encuentra ese paciente necesitando de su atención. ¿De acuerdo? Libaciones e ingestas, pues necesitamos conocer qué ha ingerido ese paciente, cuál ha sido, qué ha consumido, para yo poder también interpretar cuál ha sido el factor que ha realizado este tipo de libaciones o ingestas en mi paciente. ¿Cómo ha reaccionado esto en mi paciente? ¿De acuerdo? Y pues los antecedentes me ayudarán a tratar la emergencia. Si un paciente es diabético, si un paciente es hipertenso, pues tengo que saber manejar de otra manera las emergencias que puedan suscitar. ¿Sí? Posterior a todo este cuestionamiento, ¿sí? Todas estas preguntas, ustedes hacen un examen físico por regiones. Y recuerden lo que mencionábamos hace un momento, el hecho de que tal vez esté haciendo todas las encuestas no quiere decir que no pueda hacer simultáneamente el examen físico, ¿sí? Yo puedo estar realizando el examen físico mientras les estoy haciendo las preguntas a sus familiares o al mismo paciente. Esto me ayuda a optimizar y a poder mejorar el tratamiento, ¿de acuerdo? Dentro del examen físico por regiones, ¿cómo lo hago? Esto es un examen físico cefalocaudal, ¿sí? Desde cabeza hacia los pies, ¿de acuerdo? Estarían iniciando ustedes por la región, por toda su cabeza, ¿sí? Por el cuello, ¿de acuerdo? Por su tórax, por su abdomen, por su columna y por último por sus extremidades, superiores e inferiores, ¿sí? ¿Para qué es este examen físico por regiones? Pues una vez que ustedes están tratando a un paciente, tienen que asegurar que están tratándolo por completo. A veces en un accidente de tránsito, lo más impactante, qué sé yo, tuvo una amputación de una de sus pies. Perfecto, yo estuve atendiendo la amputación de uno de sus pies. Le atendí perfectamente, le hice un torniquete, le hice un vendaje compresivo, detuve la hemorragia, le di medicación si es que pudieran dárselo. Pero nunca me percaté de que una de las partes del vehículo estaba incrustada en su abdomen o en su tórax y esto le provocó algún otro tipo de emergencia que ya no pude solucionarla. ¿Por qué? Porque no hice el examen físico por regiones completo o nunca examiné su columna
y allí se encontraba de igual manera algún objeto incrustado y por lo tanto perjudicó al tratamiento de mi paciente, ¿sí? Dentro de esto, pues también necesitamos realizar una evaluación pupilar, ¿sí? Esto nos ayuda a ¿qué? Pues a determinar indirectamente el estado del cerebro, ¿sí? Por medio de nuestras pupilas vamos a poder interpretar probablemente e indirectamente el estado de nuestro paciente a nivel de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Si nuestras pupilas están normales, se catalogan como isocóricas, ¿sí? Si en nuestras pupilas una de ellas está más grande y la otra más pequeña, se la cataloga como anisocóricas o anisocoria, ¿sí? Si se encuentran muy pequeñas, ambas, esto quiere decir una miosis, y si se encuentran muy dilatadas, muy grandes, ambas se la cataloga como una midriasis, ¿de acuerdo? También nosotros valoramos el reflejo hacia la luz. Ustedes pueden pasar una linterna por, por los ojos del paciente y verificar cómo es la reacción de las pupilas ante este reflejo luminoso, ¿sí? Probablemente puede ser normorreactivas o tengan una reacción lenta o una reacción muy rápida, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy a poder interpretar, ok, algo está ocurriendo a nivel de mi cerebro, ¿sí? O tal vez el paciente ingirió licor o ingirió estupefacientes reguladas, reguladas legalmente, ¿sí? Y por aquello, pues tengo un antecedente y tengo un signo que me manifiesta estas pupilas alteradas, ¿sí? Bueno, mi mascota quiere opinar también en la conferencia. Parte de los signos vitales, pues como concepto principal, cabe recalcar que los signos vitales son los parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los datos o las cifras que yo necesito para tener las pautas necesarias y evaluar el estado de homeostasis del paciente, ¿sí? La homeostasis, el estado de mi paciente, cómo se encuentra mi paciente, por medio de estas cifras, de estos datos que son la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, ¿sí? Esto me ayudará a saber si el paciente se encuentra estable, inestable, si mi tratamiento está ayudando a una evolución adecuada del paciente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto saber cómo voy a tratar a ese paciente, ¿bien? Uno de ellos, pues, es la temperatura, parte de la triada de la muerte, o como suelen decir varios docentes, oponentes que me han dado clases, la hipotermia es un paso hacia la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene la capacidad para poder termorregularse, está en un shock, no puede compensarse, se ha deteriorado y por lo tanto es un paso hacia la muerte. ¿De acuerdo? Como definición es el grado de calor del cuerpo. Los seres humanos contamos con mecanismos que nos permiten mantener nuestra temperatura dentro de límites estrechos a pesar de que existan grandes fluctuaciones de la misma en el entorno. ¿Qué quiere decir esto? De que yo tengo la capacidad de estar en Guayaquil y mantener una temperatura de 36.5 y subir hacia un páramo y de igual manera mi cuerpo tiene la capacidad para poder termorregular a mi cuerpo y manejar temperaturas que puedan ser vitales y que pueda sobrevivir, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que puedo subir un páramo con un DVD y una pantaloneta. Claro que necesitamos instrumentos que ayuden a mejorar y a limitar la fuga de temperatura de mi cuerpo, ¿sí? Parte de ellos es por medio de nuestras extremidades. Lo primero que hace mi cuerpo es conservar la temperatura en mis órganos vitales y si se han dado cuenta, tal vez estando ustedes en algún lugar bastante frío, lo primero que llega a estar muy frío son sus manos y sus pies. Las partes más distales y las partes que pueden soportar eh, la falta del riego sanguíneo, de la oxigenación por cierta cantidad de tiempo. Pero mi corazón, mis pulmones, mi cerebro necesita una temperatura, necesita una oxigenación, necesita una irrigación sanguínea constante. Por lo tanto, mi cuerpo es tan inteligente que lo primero que hace es resguardar aquellos órganos, ¿de acuerdo?
Bien, aquí tenemos una pequeña clasificación con su variación. Nos indican que la hipotermia es menor a 35 grados centígrados. Aquí podemos encontrar hipotermia leve o grave o moderada también, ¿sí? Nuestra normotermia, un valor normal sería desde 36 a 37 grados centígrados. Estamos hablando también según la literatura que se pudo sacar de esta clasificación sobre la febrícula, que nos indicaba una temperatura de 37.1 a 37.5, una fiebre baja de 37.6 a 38.5, una fiebre moderada de 38.6 a 39.5, una fiebre alta de 39.6 a 40.5 y una hipertermia de 40.5 en adelante o superior, ¿cierto? Cabe recalcar también de que en los bebés es muy común las emergencias sobre fiebre, ¿cierto? Pues aún no tienen ellos la capacidad termorreguladora que los adultos poseen. Por lo tanto, el cuidado de ellos muchas de las veces se lo soluciona fiebres que pueden estar entre los 37,6 o 38 con un baño en aguas temperatura, ¿sí? Y tal vez frazadas húmedas en sus pliegues, en su cuellito, en la frente, en su cadera, y así el cuerpo del niño estaría termorregulando esa temperatura que a muchos padres se asustan y que llaman a una ambulancia enseguida para que puedan tratar. Tal vez esas emergencias comunes pueden solucionarse en sus domicilios, ¿sí? De esa manera. Bien, la frecuencia respiratoria, aquí sí ya empezamos a ver los valores, ¿no? Ya es parte de la valoración secundaria de la toma de signos vitales, y aquí sí estamos manejando valores. Saber cuánto está respirando un adulto, que corresponde a 12 o 20 respiraciones por minuto. Eso quiere decir RPM, ¿sí? O 10, o 20 o 30 respiraciones por minuto en niños de 1 a 10 años y en neonatos de 30 a 50 respiraciones por minuto, ¿sí? La frecuencia respiratoria, pues, es la cantidad de aire que una persona hace por minuto. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho. ¿Por qué? Porque el paciente al momento de estar en actividad forzada, pues es muy probable de que sus respiraciones estén totalmente aumentadas, porque el cuerpo se está esforzando más, porque el cuerpo necesita oxigenarse más y porque el cuerpo está respondiendo ante el esfuerzo físico que estoy realizando. Por lo tanto, va a ser respiraciones más intensas, más forzadas. Creo que todos han experimentado una carrera de niños jugando y después de ello sus respiraciones pues son totalmente forzadas, totalmente aumentadas. ¿De acuerdo? Acá tenemos la frecuencia cardíaca, otro de sus signos vitales, se lo mide mediante sus pulsos. Tenemos muchos lugares en los cuales podemos medir el pulso. En adultos son de 60 a 100 pulsaciones por minuto, ¿sí? En niños de 1 a 10 años de 100 a 120 pulsaciones por minuto y en neonatos de 100 a 160 pulsaciones por minuto. Algunos de los lugares en los cuales puedo dar esta toma de signos vitales, pues es el temporal, ¿sí? El carotidio es uno de los más fuertes y uno de los cuales yo abordo principalmente si es que tengo un paciente inconsciente o yo lo veo caer en inconsciencia, ¿de acuerdo? El pulso braquial, el radial, el cubital, el femoral, un pulso bastante fuerte también. El femoral es un pulso muy, muy, muy fuerte que tiene gran irrigación y que yo puedo palparlo bastante bien, ¿sí? El popliteo, el tibial y el dorsal del pie, ¿sí? Son pulsos muy, muy accesibles, muy fáciles de poder tomarlos. Pueden hacerlo cada uno de ustedes en donde se encuentran. La imagen está en este momento allí. Pueden buscarla también a través de las redes. Hay gran cantidad de información acerca de esto y vale la pena intentar tomar los pulsos. Muchas de las veces, por falta de práctica, tal vez no podemos encontrar un pulso, pero la práctica hace al maestro, como existe un dicho, ¿no? Bien, la presión arterial, pues es muy, muy importante poder yo tomar este dato.
Probablemente si ustedes se encuentran en la calle y no tienen los dispositivos como el fonendoscopio, el tensiómetro, pues no van a poder hacerlo lastimosamente. No conozco una técnica en la cual yo pueda saber la presión arterial de un paciente sin estos dos dispositivos. Bueno, o es muy difícil. Por lo tanto, esto ya incluye, si es que yo estoy con aquel recurso, recuerden al inicio hablábamos de qué tipo de recursos tengo yo para poder asistir a esa emergencia. Si tengo un tensiómetro, un fonendoscopio, pues en buena hora. Ocupo el tensiómetro, ocupo el fonendoscopio. Y algo característico que suele ocurrir es los pacientes hipertensos suelen tener estos dispositivos a la mano. Si ustedes están asistiendo hacia un domicilio con un paciente hipertenso que, qué sé yo, sus vecinos saben que usted conoce primeros auxilios básicos y les dicen, mi papá se siente mal, es hipertenso, ¿puedes ayudarme? Asisten a ese domicilio y probablemente tengan estos dispositivos. Y aquí es lo interesante, ¿de qué me sirven estos dispositivos? Para yo poder conocer cuál es la categorización de la presión arterial de este paciente. ¿Sí? Estamos hablando que un paciente se encuentra en una presión o tensión arterial normal siempre y cuando su sistólica esté menos de 120 milímetros de mercurio y su diastólica se encuentre menos de 80. Esto nos lo dice la Asociación Americana del Corazón. Son datos actualizados. Esta es la última actualización que estuvo desde el 2015 al 2020. Sé y entiendo de que sale la nueva actualización a partir del 2020 a finales o a inicios del 2021, por lo tanto se estaría pendiente a cuáles son las modificaciones que se dan. Esto está dentro de esta literatura y puede ser consultada. En la parte posterior se encuentra el acceso, el link, si se lo podría decir de alguna manera, y pueden identificar la asertividad de estos datos. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Pues para saber de que si un paciente está entre estos valores, tengo un paciente con una tensión arterial normal. Si un paciente se encuentra entre 120 a 129 en su sistólica y una diastólica de igual manera menor a 80, entiendo yo de que ese paciente estuvo en un evento estresante, estuvo en una actividad física alta y por lo tanto se encuentra elevada esa presión. ¿De acuerdo? Ese sería probablemente uno de los factores por los cuales esté esta presión de esta manera. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Ok, necesito que se relaje, que se siente un momento, esperamos 5 a 10 minutos y vuelvo a hacer la toma de la presión arterial. ¿Sí? Ok, necesito que se relaje, que se tranquilice un momento. Sé que ha ocurrido un evento estresante, necesitamos evitar esto de acá, necesitamos que conversemos, si usted lo desea, o le dejo tranquilo y verificar nuevamente después de que haya ocurrido ese ejercicio la tensión arterial. Una de las técnicas que suelen realizar varios pacientes es un ejercicio respiratorio que les va a bajar el pulso y la presión también, ¿sí? Este ejercicio consiste en respiraciones muy profundas, ¿sí? Cerrados los ojos en un ambiente tranquilo para poder hacer el descenso de estos valores que pueden estar incrementados, ¿sí? Acá estamos viendo que entramos en una presión arterial alta o hipertensión nivel 1. Comúnmente las podemos encontrar en pacientes hipertensos, ¿sí? Son desde 130 a 139 o de 80 a 89. Estas presiones tal vez son comunes en pacientes hipertensos que se encuentran bajo una situación de estrés, ¿sí? ¿Podemos manejarlas como antes lo hemos mencionado? Sí, tal vez podemos manejarlas de esa manera y verificar constantemente cuál es la evolución de ese paciente, ¿de acuerdo? Un nivel 2 de hipertensión o presión arterial alta, nivel 2, incluye 140 o más alta o 90 o más alta. ¿Dónde ocurren este tipo de presiones? Probablemente son en pacientes hipertensos que no toman su medicación. Existen pacientes que tal vez dicen, esta medicación me marea mucho, no me gusta, me ha bajado de peso, me ha aumentado de peso, por lo tanto yo estoy tomando algo que se me ocurre en este momento, la moringa o alguna de otra agua medicinal que suelen ocupar y así yo me siento bien.
le toman la presión a ellos y se encuentra bastante elevada muchas de las veces, ¿sí? Entonces, recomendar hacer un seguimiento médico, indicarles de que un paciente con esta enfermedad crónica tiene que tener medicación de por vida y darle ciertas sugerencias en su estilo de vida. Usted qué tipo de alimentación consume, usted hace ejercicios regularmente, tiene una vida sedentaria, cómo maneja el estrés. Entonces, eso es parte también de nuestra atención en primeros auxilios básicos, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Crisis de hipertensión. Crisis de hipertensión o urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva, más alta de 180 y o más alta de 120. Aquí estamos hablando de que existe afección hacia órganos diana. ¿O a qué me refiero con esto? Hacia órganos como el hígado, los pulmones, el corazón, el cerebro. Órganos principales. ¿Por qué ocurre esto? Porque la hipertensión se está manifestando y está traumatizando a todos estos órganos. Los está dañando prácticamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es una emergencia hipertensiva. ¿A este paciente tengo que trasladar? Sí. ¿A este paciente tiene una crisis hipertensiva? Por supuesto. ¿Puede entrar al área de emergencia? Claro, puede entrar al área de emergencia. Esto también nos ayuda a lo que hablábamos hace varios minutos. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo trato en el domicilio o tengo que llevar a este paciente? Este paciente lo tengo que llevar. Paciente con una presión elevada, lo puedo tratar en el domicilio. ¿De acuerdo? Bien, una vez de que yo conozco cuál es mi valoración primaria, cuál es mi valoración secundaria, cómo hacer una llamada correcta hacia el sistema de emergencias médicas, en nuestro caso en el Ecuador, hacia el CISEC 911, pues entraremos a temas sobre hemorragias y heridas. Aquí estaremos visualizando varios tipos de heridas y o hemorragias que posteriormente vamos a identificar cómo poder tratarla. ¿De acuerdo? Bien, en hemorragias pues nos da un concepto sobre aquello, pues es la fuga de sangre fuera de su camino normal dentro del sistema cardiovascular provocado por una ruptura de nuestros vasos sanguíneos, ¿cierto? Estos pueden ser arterias, venas, capilares, bien, que daban un correcto, era nuestra correcta vía por la cual circulaban nuestros vehículos, pero fue rota nuestra vía y por lo tanto los vehículos no tienen por dónde seguir circulando y está existiendo esa fuga, ¿sí? Bien, pueden existir varios tipos como son la arterial, venosa y capilar. Las pueden observar en la imagen y las vamos a detallar a continuación. Una hemorragia arterial pues es la salida intermitente de sangre. Prácticamente ustedes han podido observar los riegos de césped suele ocurrir intermitentemente, algunos de ellos, ¿cierto? Son dispositivos que constantemente están enviando agua para regar el césped, pero tiene un mecanismo por el cual va cortando aquella administración de agua y por lo tanto existe esa intermitencia. Algo similar suele ocurrir con este tipo de hemorragias. ¿Cómo son? Pues color rojo brillante. Bien, así las estaríamos identificando. Una hemorragia venosa es una salida de sangre continua. Algo característico suele ser como una cascadita, como bien pueden estar observándolo dentro de la imagen, y su color característico es el color rojo oscuro, ¿sí? Y un sangrado capilar, pues existe un sangrado un poco menor hacia el venoso y el arterial. Su salida es prácticamente como puntitos que ustedes pueden observar en un típico raspado que suelen darse y decimos cuando estuvimos manejando bicicleta unos 10 años, me caí y vamos llorando hacia la casa, me raspé, ¿sí? Suelen ocurrir de esa manera, son comunes así, son de color rojo oscuro de igual manera y el sangrado depende del tamaño de la herida, ¿sí? No va a ser lo mismo tal vez una caída de bicicleta a 5 kilómetros por hora, recién iniciando a subirme a la bicicleta, que una caída de motocicleta a 80 kilómetros por hora, ¿sí? El raspado, que se lo conoce médicamente como escoriación, va a provocar una hemorragia muy diferente en cada uno
manifestados acontecimientos. En la de la bicicleta va a ser pequeña, va a ser muy, muy tratable, mientras que en el de la motocicleta, si no tenía ropa protectora o un casco adecuado, pues va a ser significativa, ¿sí? Y probablemente de traslado. Bien. Ok, ¿cómo vamos a manejar la hemorragia? Esto es algo interesante. Muchas de las veces, o lo que anteriormente se hacía, ya no lo he visto mucho realmente, pero suele ocurrir aún, es colocar ciertas cosas que no tienen que quedarse. ¿A qué me refiero con esto? He visto que les colocan alcohol, arde demasiado y lastima muchísimo, muchísimo a aquella herida. ¿Sí? He visto que colocan, una vez pude observar que colocaron café en una herida. Entonces no sabía qué era lo que estaba allí. Al momento de consultar, les pregunté, ¿y por qué está de ese color? ¿Qué fue lo que pasó? Me supieron manifestar de que le colocaron café en la herida para tratarla. Era algo que lo hacían por referencias de vecinos, de vecinas, de familiares, y así han sabido manejar las heridas. Posterior a ello existen infecciones, existen daños en aquellas heridas, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta? Pues si pueden observar la imagen, primero que nada, el interviniente tiene guantes, ¿sí? Nunca olvidar la bioseguridad, ¿de acuerdo? El interviniente está con sus respectivos guantes y de igual manera debe tener sus gafas de protección personal, su buena mascarilla y muy bien colocada, ¿sí? Nos indican como primer paso la presión directa. Esto quiere decir abordar con una de mis extremidades, con mi mano, directamente hacia la herida, haciendo una presión fuerte para evitar que siga sangrando aquella herida. Como segundo paso, nos indica colocar un apósito. Cabe recalcar que al momento de colocar este apósito, no retiro mi mano, ¿sí? No retiro mi mano para poder colocar ese apósito. ¿Cómo lo hago? Mantengo la presión fuerte y directa con mi mano y con la otra estoy haciendo un barrido e ingreso de el apósito para poder mantener esa presión y no liberar la cascada de coagulación que ya se estuvo haciendo al momento de yo realizar la primera presión directa, ¿sí? Coloco el apósito sin retirar mi mano. Coloco el apósito haciendo un abordamiento consecutivo o un barrido para que pueda llegar hacia la herida, manteniendo la presión, sin dejar de presionar esa herida. ¿De acuerdo? Perfecto. Coloqué el apósito, muy bien, hago un vendaje. Si es necesario, perdón, antes de esto, si es necesario y el apósito se llenó, coloco otro apósito. No retiro el apósito que ya coloqué, sino coloco otro por sobre encima para poder mantener la cascada de coagulación que se forma al momento de yo realizar la primera presión y colocar el primer apósito, ¿sí? Una vez que he colocado ya el apósito, si fue necesario el segundo, pues hago un vendaje compresivo. Pues no voy a tener la capacidad de mantener mi mano allí haciendo esa presión directa por grandes cantidades de horas, ¿cierto? Por lo tanto, realizo el vendaje compresivo. Si ustedes tienen el apoyo o la ayuda de alguna persona adicional, pídanle ese apoyo y realicen el procedimiento para evitar sacar la mano y sacar la presión que se encuentra administrada directamente sobre la herida. Si no lo tienen, pues deben hacerlo sin retirar esa presión que la están manteniendo, que la hemorragia no prosiga, no salga y no sea un factor de rompimiento de la cascada de coagulación. Una vez que ustedes realicen el vendaje compresivo, pueden soltar y el paciente está debidamente tratado. Bien, ok. Tal vez algunos han escuchado sobre el torniquete. El torniquete es una de las herramientas que ha sido utilizada a nivel prehospitalario de combate, ¿sí? Esto cada uno de los militares o del personal de salud, o del personal de salud militar contaban con ello en sus chalecos antibalas, ¿sí? En su propio chaleco en la parte derecha tenían un torniquete y en uno de sus bolsillos a nivel lateral tenían otro.
¿Por qué? Porque son propensos a recibir impactos de bala y probablemente esos impactos les provocaban una hemorragia considerable o exsanguinante en algunos de los casos. Por lo tanto, se colocaban el torniquete inmediatamente para evitar que pueda existir la muerte del combatiente. ¿De acuerdo? Esto fue bastante discutido a nivel civil porque son procedimientos que pueden evitar la irrigación sanguínea en nuestras extremidades si se los colocan en ellas y por lo tanto existen deterioro, existe muerte celular y no era recomendable. Hoy en día es recomendable. Pueden utilizar estos torniquetes, están al alcance de todos. Hay tiendas que pueden ustedes hacer la compra de este dispositivo. Está indicado en algunos países como Estados Unidos tener un torniquete adicional de un DEA. Ya vamos a ver qué es el DEA. Un torniquete al acceso de todos en los lugares públicos, como son aeropuertos, centros comerciales, lugares de gran afluencia de personas. Eso ya está indicado y lo tienen cada uno de esos establecimientos. Esperaría de que posteriormente pueda ser así en nuestro país. Y de igual manera, si nosotros podemos cargar uno de ellos, o qué sé yo, algunos de ustedes trabajan en empresas que manejan maquinarias de alto riesgo, un torniquete en esa empresa, créanme que puede salvar una vida en casos en los cuales nunca lo esperábamos, ¿sí? Los accidentes no ocurren porque yo quiero que ocurra el accidente. Los accidentes ocurren inesperadamente y nunca vamos a saber cuándo va a pasar. Si tenemos material, pues podríamos salvar vidas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo también ocupo este torniquete? Pues cuando existen múltiples víctimas, un accidente de tránsito, qué sé yo, de un bus, ocurre bastante, ha ocurrido bastante acá en Santo Domingo, en las experiencias que he tenido como paramédico, pues el accidente de tránsito de múltiples víctimas ha sido bastante, ¿sí? Por lo tanto, poder tener un torniquete en una ambulancia es indispensable, ¿bien? Aquí hay una frase que es bastante característica y que me agrada mucho. Nos indica que nadie debe morir por una hemorragia. ¿Por qué nadie debe morir por una hemorragia? Porque una hemorragia es totalmente tratable. Una hemorragia podemos tratar y si sabemos cómo hacerlo, no tiene por qué morir una persona. Ya sí estamos en la capacidad para poder tratar una hemorragia y teniendo las bases científicas, el conocimiento necesario, vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, la utilización de un torniquete pueden hacerla sin ningún tipo de problema, es necesario hacerla y es muy fácil de hacerlo, al igual que un DEA, ¿sí? Un torniquete, ¿cómo lo voy a utilizar? Prácticamente nos dan dibujadas y escritas las indicaciones en el mismo dispositivo. Lo colocamos, lo giramos, aseguramos y colocamos la hora. Muy importante, porque si bien es cierto, detiene por absoluto la irrigación sanguínea, tengo que saber cuánto es el tiempo que ha detenido esa irrigación sanguínea en mi extremidad para poder saber cuándo va a existir la muerte celular, en qué tiempo puede existir muerte celular en aquella extremidad. ¿De acuerdo? Bien. Algo que también deben tomar en cuenta, un torniquete una vez colocado se lo retira únicamente a nivel quirúrgico. Si ustedes colocaron un torniquete en alguna situación de emergencia, pues ese paciente va a tener que ser transportado, evaluado y en un quirófano van a retirar ese torniquete, ¿de acuerdo? Una de las emergencias que nos ocurren, que ha ocurrido bastante y que tal vez necesitamos saber cómo poder tratarlas son las hemorragias nasales. Estas hemorragias, pues, tal vez sí nos ha pasado, qué sé yo, en la escuela, estando formados, cantando el himno nacional y nosotros o algún compañero empieza a sangrar la nariz, ¿sí? Existe ese sangrado nasal. ¿Qué es lo que ocurre comúnmente? Comúnmente hacen tal cual lo que está ocurriendo en la imagen, pero para atrás, ¿sí? Haciendo que por gravedad aquella sangre baje y muchas de las veces va a llegar hacia nuestra propia boca. Algunos hasta escupen la sangre que está provocando aquella hemorragia en ese momento o coágulos, ¿sí?
¿Es lo recomendable? No, lo recomendable pues va a ser inclinar su cabeza hacia la parte del frente o hacia adelante, respirar por la boca y tapar las fosas nasales con sus dos dedos haciendo una presión bastante fuerte, ¿sí? De esa manera voy a crear una cascada de coagulación y voy a detener esa hemorragia. Bien. Disculpen un momento, ¿sí? Ok. Una vez que nosotros conocemos cómo tratar una hemorragia, pues vamos a entrar a temas de heridas. Las heridas son lesiones traumáticas de la piel y mucosas que tienen como principal característica la pérdida de su continuidad o pérdida de continuidad de la piel. ¿Sí? ¿Cuál es el manejo? Pues es la asepsia. Como pueden observar, una asepsia es simplemente hacer un barrido mecánico de microorganismos, pero más no vamos a hacer la eliminación de aquellos microorganismos, porque estoy utilizando dispositivos en los cuales no hacen una antisepsia, que es totalmente lo que debemos hacer cuando tenemos una lesión, una herida, y debemos tratar para poder hacer un vendaje, ¿sí? Hacer una antisepsia para evitar que pueda existir algún tipo de infección. ¿Qué quiere decir eso? Un proceso que elimina la mayoría de microorganismos por medio del barrido que nosotros vamos a realizar con una gasa y algún tipo de suero fisiológico, ¿de acuerdo? No usamos agua oxigenada, no usamos alcohol, no usamos sablón. Bien. Ok, algo que nos dice interesante es la gravedad de la herida depende de la profundidad, la extensión, la localización, si son heridas contaminadas o si son lesiones que se han dado en órganos, ¿sí? Vamos a poder visualizar cada una de ellas. Aquí tenemos una hemorragia capilar, recuerdan las escoriaciones o raspados que mencionábamos hace un momento. Esto que necesita una asepsia y antisepsia y poder tratar aquella herida con facilidad. ¿La podemos tratar en su domicilio? Por supuesto que sí, la podemos tratar en su domicilio. Bien, tenemos heridas cortantes. Heridas cortantes pues son las heridas que son producidas por un objeto que tiene filo, heridas de bordes nítidos, regulares, que tienen cierta extensión. Aquí pueden observar, esta herida es calificada una herida para sutura y tiene bordes regulares, tiene bordes nítidos, ¿sí? El objeto que ha provocado esta herida ha sido un objeto totalmente filoso para que pueda ser caracterizada de tal manera, ¿de acuerdo? En la parte siguiente vamos a observar, también nosotros tenemos nuestras heridas, bueno, esta herida ya está tratada, muchas de las veces no necesita sutura, sino una aproximación. Hay dispositivos en el mercado que ya me permite hacer esto, aproximan la herida, pero no intervienen en mi anatomía, en integridad física, no me provocan ese dolor. Aparte de que ya me corté, no me provoca el dolor de una sutura aplicando desde la anestesia, ¿cierto? Desde la anestesia local, que de igual manera están interviniendo, están haciendo una acción invasiva en mi cuerpo. Bien. Tenemos las heridas punzantes. Voy a avanzar un poquito más rápido. Voy a tratar de seguir de una manera más rápida, ¿de acuerdo? Estas son las heridas producidas por objetos que tienen puntas. Son características de heridas por picayelos, ¿sí? Esto es cuando ocurre una riña, más que nada. Las heridas contundentes son las heridas que han sido realizadas por objetos que no tienen bordes regulares. ¿A qué me refiero con esto? Pues es un bate de béisbol, un madero o algo similar. Heridas cortopunzantes, ustedes pueden ver de que tienen profundidad en algunas de ellas, como el corte, que es significativo. ¿Cómo puede ser esto? Pues por un cuchillo que ha ingresado en mi anatomía. Las heridas cortopunzantes, estas son heridas que son catalogadas prácticamente como contundentes y cortantes. ¿Quién puede realizar, qué instrumento puede realizar este tipo de heridas? Pues muy probablemente un hacha, ¿sí? Aparte de tener gran fuerza, tiene su filo y puede provocar aquel tipo de herida. Bien, heridas por arma de fuego siempre van a, no siempre, perdón, sino lo característico es una herida producida, una herida
con un agujero de entrada y un agujero de salida. La característica principal del agujero de salida es que es en forma de coliflor. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? De que la anatomía del agujero de salida pues se va a parecer muchísimo a una flor o a una coliflor por la fuerza por la cual trata de salir aquel proyectil que está involucrando de igual manera fuerza internamente en el cuerpo, ¿sí? Las amputaciones, pues es el desprendimiento total de un miembro o un tejido, ¿de acuerdo? Aquí podemos observar una mano que ha sido desprendida totalmente. Comúnmente ocurren esto a nivel industrial, ¿sí? Cuando ingresan las extremidades en estas máquinas industriales y por ende ocurre la amputación. Ok, ¿cómo vamos a manejar estas heridas? Las heridas superficiales como la escoriación, hacemos una antisepsia y una asepsia, ¿sí? A secar con apósitos secos y estériles y cubrir para evitar la infección. Tratar de hacer la cobertura de este tipo de heridas pues con una gasita vaselinada para que pueda, al momento de que esté cicatrizando, no se pegue la herida con la gasa seca que están colocando en aquel recubrimiento, ¿sí? Heridas profundas. Las heridas profundas, pues vamos a detener la hemorragia, lo que ya vimos hace un momento, controlar los signos vitales. De esto depende también cómo voy a tratar a ese paciente. Cubro la herida y traslado a un centro asistencial. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? La anterior no traslado a un centro asistencial. ¿Cuál es mi manejo? Pues únicamente esto a nivel de primeros auxilios básicos. A nivel de atención prehospitalaria existen otros manejos que podríamos estar exponiéndolos en futuras videoconferencias, ¿sí? Bien, vamos a pasar un poquito hacia la parte de paro cardiorrespiratorio, ¿de acuerdo? Esta es una de las emergencias que podemos apreciar bastante en nuestra cotidianidad, ¿sí? Y una de las emergencias en las cuales nosotros sí podemos intervenir, ¿sí? Este es el procedimiento extrahospitalario, lo que nosotros podríamos realizar al encontrarnos con esta emergencia. Cuando yo me encuentro con un paro cardiorrespiratorio, pues yo sé que es un paro cardiorrespiratorio si un paciente no tiene pulso, si un paciente no respira. Si yo veo a un paciente inconsciente, lo primero que hago es verificar el pulso de ese paciente. ¿Cuánto debo demorarme para poder evaluar el pulso y la respiración? Pues no más de 10 segundos. Yo valoro el pulso carotidio contando hasta 10 segundos. Si no tiene pulso, si el paciente no puedo palpar ese pulso carotidio, no lo siento, inicio las compresiones, activo el sistema de emergencias médicas, ¿de acuerdo? Algo que se me olvidaba manifestarle, este es el procedimiento en adultos. En niños, en pediátricos cambia un poco, ya vamos a ver cuáles son los cambios, ¿sí? Ok, reconozco que es un paro cardiorrespiratorio por medio del pulso y la respiración. Sé que lo es, pues activo el sistema de emergencias médicas y al activar el sistema de emergencias médicas solicito un DEA, ¿sí? El ECU 911 ya va a saber qué es un DEA. Todos los que se encuentran allí conocen qué es un DEA, ¿de acuerdo? Perfecto. Realicé aquel procedimiento, ahora realizo RCP de alta calidad. Debo realizar 30 compresiones, 12 insuflaciones. Son bastante importantes de que las compresiones sean de buena calidad. Al momento de yo hacer la compresión, también tengo que permitir de que el tórax se pueda expandir. ¿De acuerdo? Esto quiere decir de que si yo presiono, todo lo que presiono tiene que regresar para que mi cavidad, las cavidades de mi miocardio puedan llenarse nuevamente de sangre y puedan expulsar esa sangre. ¿De acuerdo? Perfecto. Tengo realizando las 30 compresiones, 2 insuflaciones. ¿Cuántos ciclos debo hacer? Generalmente son 5. Tengo que realizar y llegar a 100 o 120, a 100 y 120 compresiones por minuto. Es lo ideal, poder llegar a 120 compresiones por minuto. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen la capacidad de poder llegar a esas 120 compresiones por minuto, perfecto. Es el procedimiento adecuado, es lo que debemos llegar a alcanzar. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto es netamente con la práctica. Hay que practicar y practicar bastante. Un masaje cardíaco, cada una de las compresiones, ¿es un segundo? No. Tiene un ritmo característico. Nuestro corazón no late al ritmo de un segundo. Nuestro corazón, poniéndolo en una referencia, late al ritmo del Stay Alive. Escuchen la canción.
es de los Bee Gees. Staying Alive, Bee Gees, ese es el ritmo prácticamente en el cual podemos realizar una reanimación cardiopulmonar, el masaje cardíaco, ¿sí? Bien, una desfibrilación rápida quiere decir que si ustedes tienen a la mano, están en un centro comercial con un DEA, ustedes pueden hacer la desfibrilación. Un DEA es un desfibrilador externo automático y al igual que el torniquete, todas las indicaciones vienen en el DEA. Desde el momento que ustedes encendieron el DEA, les dice colocar parches, conectar parches, analizando ritmo, ritmo desfibrilable, desfibrilar, ¿sí? Esto les ayuda a que ustedes puedan seguir paso a paso todo lo que les indica el DEA. Mientras ustedes están colocando los parches, conectando los parches, continúan con el RCP, por favor. Únicamente el mismo DEA les va a decir parar el RCP cuando analice el ritmo y cuando haga la descarga. Cuando hace la descarga, les va a decir fuera tú, fuera yo, fuera todos o algo similar, porque nadie debe tocar a ese paciente con la descarga y posterior a aquello ustedes presionan el botón de descarga y envía una carga de energía hacia ese paciente. Llega al servicio de emergencias médicas y realizan protocolos, acciones avanzadas, ¿sí? Y pues posterior a aquello, una vez que el paciente salga del paro, pues son los cuidados post-paro y el ingreso hacia una casa de salud. ¿Cuál es la diferencia con la cadena de supervivencia pediátrica? Pues que la cadena de supervivencia pediátrica primero tiene la prevención. Mucho de las paradas de los pediátricos no es por el corazón, es por problemas respiratorios o por problemas que podemos prevenir. Por lo tanto, como principal punto es la prevención. Posterior a aquello, hago las compresiones y ahí hago la llamada. Ahí hago la llamada, disculpen, ¿sí? Una vez que hago la llamada, pues igual manera pido el DEA y el soporte vital avanzado, que sería la ambulancia. Llega la ambulancia, hace el soporte vital avanzado y posterior a aquello son los cuidados postparo. Pero en los pediátricos, probablemente con la prevención y con las compresiones cardíacas iniciales, el pediátrico sale de aquella parada cardiorrespiratoria. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no son problemas cardíacos en su mayoría, sino tal vez problemas respiratorios. Aquí nos da una característica que en niños son aproximadamente 5 centímetros y son de 32 si es que existe un solo reanimador. Si existen dos reanimadores pueden ser 15-2 y la característica con adultos, si es que son dos reanimadores, continúa lo mismo, 32, no cambia. Únicamente el cambio es en niños, ¿de acuerdo? En lactantes ustedes pueden observar las compresiones van a ser diferentes. ¿Por qué? Pues por la anatomía del mismo paciente. ¿Cuánto es la profundidad? Pues un tercio de la profundidad del tórax es lo que nos vamos a necesitar comprimir y las compresiones lo mismo, 32. Si tienen dos reanimadores, perfecto, 15-2 y hacen una secuencia un poco más rápida de esa manera. ¿Es recomendable hacer el cambio de respondedores? Por supuesto que lo es recomendable. Si ustedes realizan ciclos de 32, 5 ciclos, 120 compresiones por minuto, muy probablemente se van a cansar. Por lo tanto, si existen dos reanimadores, hagan el cambio porque las compresiones van a ser mucho más efectivas realizando ese cambio constante. Esto no quiere decir que tiene que aumentar el tiempo de respuesta. El cambio es inmediato y el paciente no debe permanecer más de 2 segundos sin compresiones, sin reanimación. Si ustedes no pueden dar ventilaciones adecuadas, nos enfocamos únicamente en las compresiones y cuando llegue el sistema de emergencias médicas, pues se darán las ventilaciones correspondientes. Si no estamos en la capacidad o no tenemos mascarilla, no realizamos, en la actualidad no realizamos la reanimación. ¿Por qué? Porque existe una aerolización, ¿de acuerdo? Esto es algo bastante importante. Un paciente con paro cardiorrespiratorio, existen videos en la ciudad de Quito en los cuales están dando reanimación cardiopulmonar a este tipo de pacientes, por favor no lo hagan. Actualmente tenemos un virus en la comunidad que es comunitario y si yo realizo este procedimiento es muy probable de que yo me infecte, que yo me contamine, perdón. ¿Por qué? Porque el paciente está haciendo una aerolización al momento de yo dar ese masaje cardíaco, ¿sí? No sería un solo paciente, serían 2 o 3 o 4 si es que existen curiosos o personas que están dentro de esa escena. El efecto de aerolización con el masaje cardíaco es bastante significativo y va a existir mucha contaminación.
¿sí? Aquí están las indicaciones del DEA, es lo mismo que les acabé de mencionar hace un momento, y ese es un dispositivo DEA, hay varias marcas, pero todos tienen la misma función y son exactamente lo mismo. Tienen imágenes y voz para que ustedes puedan guiarse de una manera bastante adecuada al momento de colocar este tipo de dispositivos. Bien, realmente los primeros auxilios básicos son un poquito más extensos, por lo general suelen ser charlas de 30 horas, pero he tratado de avanzar algunas de las cuales son bastante importantes, espero que hayan sido las mejores. Estoy disponible para cualquier consulta, cualquier pregunta. No sé si en el chat voy a revisar en este momento. Tenemos una pregunta. Dice, Claro. ¿de qué manera es la expulsión de la sangre en una hemorragia de una arteria y de una vena? Bien, en una arteria y en una vena van a existir las que mencionábamos en las diapositivas anteriormente, en forma de cascada por el hecho de que la sangre venosa va a salir así, y de la arteria vamos a tener ese estilo de grifo intermitente saliendo de mi cuerpo, ¿sí? Va a ser bastante profusa, muy probablemente exsanguinante, y voy a necesitar tratar ese tipo de heridas, si es que es en una de las extremidades, con un torniquete, muy probablemente. Es lo más rápido que yo puedo realizar. Si no está a la mano, si no tengo aquello para poder realizarlo, voy a hacer mediante presión directa, mediante un apósito sobre apósito, y poder hacer un vendaje compresivo. ¿Cómo van a identificar esa hemorragia? Pues van a tener las dos características de las mencionadas sobre la arterial y venosa. Perfecto. Dice, ¿cuál es la triada de la muerte? Bien, aquí veo que tenemos una pregunta también para la desinfección de una herida. ¿Cuál desinfectante es más recomendable? Bueno, nosotros vamos a realizar la antisepsia con suero fisiológico. Suero fisiológico es algo que no me va a lastimar a nivel celular a mi paciente, ¿sí? Si yo coloco alcohol, si yo coloco otro tipo de dispositivo que no es el adecuado, voy a provocar, por ejemplo, en el alcohol una muerte celular bastante grande, ¿sí? Un daño también bastante significativo en el dolor que le provoca a ese paciente, ¿de acuerdo? Otra de las preguntas que puedo observar allí es sobre el RCP, ¿sí? El RCP me indica que yo debo realizar un procedimiento siempre y cuando el paciente no tenga lo que anteriormente mencionaba, ¿no? La famosa triada de la muerte, ¿ok? Es una de las preguntas que creo que tú estabas mencionándome, que Sí. una de las personas estaba realizando, ¿sí? Vamos a tener nosotros coagulopatía, ¿sí? Acidosis metabólica en el paciente y una hipotermia, ¿de acuerdo? Si este paciente tiene una triada de la muerte, lógicamente estamos a pocos pasos de que pueda fallecer, ¿de acuerdo? O que ya se encuentre sin signos vitales, probablemente. Si yo encuentro a un paciente que ha tenido un paro cardiorrespiratorio desde, qué sé yo, a las 2 de la mañana lo vi dormir a mi familiar, yo llegué a las 6 de la mañana y se encontraba sin signos vitales. No sé en qué transcurso de la noche ocurrió la parada cardiorrespiratoria. Valoro a ese paciente, las pupilas se encuentran totalmente dilatadas, el paciente no tiene ningún tipo de reflejo ni respuesta. Tal vez no tiene, tiene unos 80 años, tiene antecedentes de diabetes, hipertensión y algunos más. Tal vez no es lo recomendable realizar reanimación cardiopulmonar, pues no, porque ese paciente probablemente ha fallecido en el transcurso de, qué sé yo, 3, 4, 5 de la mañana, ¿sí? Y no lo puedo identificar, no fue presenciado y no tuvo un soporte inicial de
intervención de reanimación cardiopulmonar. Y si yo pude visualizar la parada cardiorrespiratoria, el paciente se tocó el pecho, le dolía hacia el lado izquierdo y cayó y se desplomó, pues voy a intervenir lógicamente en ese paciente. ¿Hasta cuándo suspendo? Pues ya el médico estaría catalogando esa disposición. ¿Cuál es mi intervención en ese momento como primeros auxilios básicos? Perfecto. Llamo al sistema de emergencias médicas que necesito un DEA y que necesito una ambulancia. Inicio la reanimación cardiopulmonar y la ambulancia va a llegar. El paramédico va a subir a ese paciente, lo que se van a demorar, que sería unos 30 minutos exagerando, estoy exagerando realmente, de 10 minutos y exageremos unos 30, el paramédico va a llegar, ingresar al paciente a la ambulancia, lo va a subir y lo va a llevar hasta el centro hospitalario. Y allí pues van a hacer el soporte vital avanzado. Van a tal vez entubar a ese paciente, dar medicación y continuar con la reanimación. Si realmente no pudo salir ese paciente, pues allí estarían declarando la hora de muerte. Pero como personas de primeros auxilios básicos no podemos catalogar aquello. Si yo hago el correcto llamado de emergencias médicas, va a llegar la ambulancia y el paciente va a ser entregado hacia el paramédico, ¿de acuerdo? Y ahí es donde el mismo paramédico va a continuar con las reanimaciones y va a finalizar en un hospital, pues el paro cardíaco lo presencié, lo pude visualizar e intervení inmediatamente. Tenemos otra pregunta, dice. ¿La maniobra de Heimlich es la misma en embarazadas? La maniobra de Heimlich prácticamente tenemos que tener mucho cuidado en el tema de cómo vamos a manejar la paciente si es que puede existir el riesgo de que caiga, ¿sí? Cuando un paciente se encuentra con un objeto obstruido en su vía aérea, por lo general el paso de oxígeno no es el adecuado. Y en cierto momento, si es que no ha funcionado el procedimiento que yo he realizado, va a desplomarse, ¿sí? Y debemos tener toda la seguridad de que el paciente no vaya a caer y lastimarse, ¿de acuerdo? Directamente hacia la maniobra de Heimlich no es recomendable ni en embarazadas ni en personas que no estén embarazadas. Existen varios tipos de procedimientos que podemos dar inicio antes de la maniobra de Heimlich. Y en primeros auxilios básicos, por supuesto que se incluyen. Uno de ellos, pues, es provocar e incitar a que el paciente vomite, ¿de acuerdo? La desesperación inicia como una emergencia. El paciente se desespera al no saber qué hacer y usted poder intervenir directamente con ese paciente, centrarlo un poco, tener empatía y decirle, yo conozco de primeros auxilios básicos, véame directamente, por favor, trate de vomitar. El paciente va a tratar de realizar las acciones que usted le está indicando, ¿de acuerdo? No ha funcionado. Ok, coloco al paciente en una posición característica como la que mencionamos en las hemorragias nasal, hacia la parte de adelante y doy 3 golpes secos y contundentes en la parte de la espalda, en la mitad de los omóplatos. Eso va a ayudar a que por medio de presión pueda expulsar lo que se encuentra en la vía aérea y puedan liberar aquella obstrucción. ¿De acuerdo? No ha funcionado, pues ok, va a ser necesario realizar la maniobra de Heimlich. Esta maniobra ¿realmente es invasiva? Sí, es invasiva. Es algo que tenemos que hacer algo fuerte y que puede lastimarme. Por lo tanto, es algo que tengo que tomarlo en última instancia. ¿De acuerdo? Y tenemos una última pregunta que dice, ¿qué procedimiento o acción puede reemplazar la ventilación por motivo de no tener un contacto directo? Procedimiento o acción, no hay que, si hablamos de algún procedimiento, pues la ventilación mecánica. Tenemos que entubar a ese paciente y tener una ventilación mecánica. Existen dispositivos como